Buenos días, buen día para cada uno de ustedes. Seguimos, aquí estoy con tratando de comunicarme con cada uno de ustedes. Miren, en esta ocasión quiero hablarles y mencionarles sobre algo que pues estamos sintiendo todos. Por más que se trate de ignorar y por más que se trate de aparentar que todo está bien, pues sí da cierto incertidumbre, miedo, temor, y es por eso que quiero dirigirme a ustedes en este momento. Miren, gracias a Dios contamos con su palabra, que a través de la palabra de Dios se puede manifestar en nuestras vidas, y eso nos puede ayudar a manejar y a tener un poco o mucho del control de lo que está pasando a pesar de la situación. Escuché una vez a alguien mencionar, o hay un pensamiento por ahí que dice que cuando estamos enfrentando este tipo de situaciones que no están a nuestro control, los niveles de ansiedad, de temor, de estrés suben a altos niveles, y entran términos como pánico, paranoia, que es lo que estamos viendo en estos momentos. Y decían, en este pensamiento decían, tenemos que aprender a manejar lo que es la ansiedad, el estrés y la depresión. ¿Por qué? ¿Qué es la depresión? Depresión es preocupación por cosas que ya hicimos. Depresión es preocupación por cosas que ya hicimos. Estrés es preocupación por cosas que estamos haciendo. Estrés, preocupación por cosas que estamos haciendo. Y ansiedad, preocupación por cosas que vamos a hacer o que van a pasar. Vuelvo a repetir, depresión es preocuparse por cosas que ya hicimos. Estrés, preocuparse por cosas que estamos haciendo. Y ansiedad es preocuparse por cosas que van a hacer. Así que estamos, como quien dice, en un dilema. ¿Cómo se manejan estas situaciones? Miren, nuevamente les digo, gracias a Dios contamos con su palabra. Y quiero leerles en Génesis 3, versículo 7, capítulo 3 de Génesis, versículo 7, nos narra cómo nuestros primeros padres, Adán y Eva, o los primeros seres humanos en esta tierra, cuando ellos cayeron, ellos manejaron un nivel de ansiedad inmediatamente que ellos cayeron. Vean lo que dice aquí. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto es un indicio de una ansiedad por lo que por lo que va a pasar, porque se esconden, porque Dios viene al encuentro de ellos por lo que había acontecido, habían pecado, habían desobedecido. Y entonces miren lo que ellos hacen. Dice que ellos se esconden y luego tratan de arreglar la situación por ellos mismos, que es lo que está pasando en la actualidad. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y luego, no solamente tratan de arreglar la situación por ellos mismos, sino que dice el texto que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No iban a cocinar, pero dice que se hicieron delantales y trataron de arreglar la situación por ellos mismos. Eso es lo que pasa con todos los seres humanos. Ante estas situaciones tratamos de arreglar la situación por nosotros mismos y dejamos a Dios de lado. Y en los siguientes minutos quiero darte algunos consejos para que podamos afrontar la situación lo más en control posible y sobre todo confiando en Dios. Primero que nada, tenemos que aprender a manejar la información que se está dando. Esto lo he estado repitiendo en los últimos días y en los videos anteriores, porque hay tanta información que se está dando que llega un momento en donde ya simplemente esa información nos trae estrés. Ayer estaba viendo que están apareciendo otros dos tipos de virus, uno en Michigan y otro creo que en Australia, que también son mortales. Y ahora sí, estos sí te van a matar. Y que quién sabe qué.
y llega un momento en donde pareciera que a la noticia mala se le añade algo más y llegamos a tener tanta información que tanta información también hace mucho daño. Así que hay que tener cuidado con la información que se está manejando y cómo la estamos manejando. Quizás donde tú estás no hay todavía brotes o indicios de lo que es este virus, el coronavirus. Y ya la gente anda preocupada y anda con ansiedad y anda estresada hasta de más. Sí, hay que tener precaución. Yo no estoy diciendo que no hay que tener precaución y tomar las medidas pertinentes, pero de eso a de alguna manera entrar en pánico y en situaciones deberíamos de tener cuidado, pero nos dejamos llevar por cómo están actuando todos y eso es lo difícil. Dos, se quiere seguir viviendo de la misma manera que hemos estado viviendo. Queremos seguir comprando, queremos seguir gastando, queremos seguir divirtiéndonos, queremos seguir de vacaciones, queremos seguir saliendo, queremos seguir como si nada estuviera pasando, pero no podemos nosotros tampoco seguir viviendo como estábamos viviendo. Hay que hacer algún tipo de sacrificios, hay que hacer algún tipo de plan, hay que darnos cuenta de estar más conscientes de nuestro entorno y todo lo que estamos haciendo. No se puede seguir viviendo de la misma manera que habíamos estado viviendo y ese es otro problema que se está agregando en este momento. Justamente en estos días estaba escuchando a una persona que decía, pero es que en Semana Santa siempre salíamos de vacaciones. Pues sí, pero ¿por qué no te das cuenta que por hoy y en estas circunstancias, pues suspéndele un poquito y date cuenta que no se va a poder y no compliques más tu vida simplemente por querer seguir viviendo como si nada estuviera hasta cierto punto pasando, pero sobre todo con el mismo estilo de vida antes de que apareciera este virus. 3. Mira, tenemos que también tener cuidado con la gente que nos rodeamos. Nuestras conversaciones debieran girar ya en torno a otra cosa. No porque tratemos de ignorar la situación, sino porque tenemos que saber que esta situación está presente. Pero nuestro tema de conversación debemos de tratar de que sea en otro sentido, en otra situación. Ya tenemos mucho con que prendes la tele y ves lo del virus, prendes internet y está lo del virus, vas por un lado y está lo del virus, vas a los hospitales y hay letreros que te dicen, o a las clínicas o a las tiendas, si estás enfermo, si estás tosiendo, mejor ni vengas, etcétera, etcétera. Eso hace que en algún momento dado nos enfermemos más. Tratemos de alguna manera de platicar de otras cosas, de hablar de otras cosas. La vida sigue y no puede seguir la vida girando en torno todo en cuanto a esto, porque eso también llega a un momento donde nos enferma. Así que tratemos de rodearnos y tratemos de estar lo más que se pueda con personas que nos den ánimo, que nos den esperanza, que nos den consuelo, que nos den alivio y nos ayuden. No a ignorar la situación, pero tampoco centrarnos tanto en ella. También tenemos que saber que hay que hacer ante estas situaciones sacrificios. Como les mencioné antes, queremos seguir viviendo como si nada estuviera pasando y hay que hacer algunos cambios. Y dentro de estos cambios tiene que ver con el sacrificio. Miren, si por ejemplo, si en algún momento dado nosotros estamos acostumbrados a comer como siempre hemos comido, teniendo las 3 comidas diarias, pues lo sentimos. Ahora desayunemos bien, comamos bien y si no se puede, se cene. Pero si no se puede cenar, está bien. Las porciones, si estábamos comiendo a reventar, pues hay que hacer sacrificios, comer poco. Y también tener cuidado lo que se come. La misma comida a veces nos hace más ansiosos, nos hace más enfermos. Dicen por ahí que las penas con pan son buenas, pues muchas veces le entramos tanto al pan que eso mismo nos enferma, nos hace estar de alguna manera más ansiosos y no ayuda en nada. ¿Qué tipo de sacrificios tenemos que hacer?
Miren, aquí está pasando el fenómeno en algún momento dado del día de ayer, viendo los supermercados, se está agotando el agua, se está agotando el papel de baño. Bueno, de hecho ese ya se agotó desde hace rato. Entonces tratemos de racionalizar y también tratar de tener control de tu dinero, de tu tiempo, de tus recursos, saber administrarlos bien para de alguna manera prevenir día a día, y agradecerle a Dios por sobre todas las cosas, porque te permite terminar cada día. Si no tenemos ese tipo de sacrificios o control, las cosas se complican más y las complicamos más nosotros. La Biblia nos da un claro ejemplo de cómo en algunos pasajes Dios nos enseña a nosotros que aún el pueblo de Israel en pleno desierto, miren, al ser hijos de Dios tenemos que ver el ejemplo tan grande que el pueblo de Israel nos dio. En pleno desierto y donde no hay nada, que hay en un desierto, no hay nada, la presencia de Dios a ellos les proveyó todo lo que necesitaban: agua, comida, paz, tranquilidad, consuelo, el perdón, todo lo que ellos necesitaban en pleno desierto, Dios lo proveyó. Muchas veces Dios permite este tipo de situaciones y este tipo de crisis para que nuestra fe y confianza en Dios crezca. Es el momento de demostrar que nosotros, la vida no es solamente comer y beber, la vida es más que eso. Y sobre todas las cosas es el momento de poder demostrarle a la gente que estamos confiados, que estamos tranquilos, que no estamos desesperados, que en algún momento dado nosotros no nos dejamos guiar por lo que está pasando en nuestro entorno, sino por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y el pueblo de Israel es un ejemplo bien claro, que en medio de la nada, teniendo a Cristo, tenían todo, teniendo a Dios, tenían todo. Y quiero terminar con el ejemplo más claro de cómo se manejan la ansiedad, el estrés y la depresión. En el libro de Marcos capítulo 4 versículos 35 al 40. Se nos narra una preciosa historia para este tiempo. Y no es un cuento, es algo que se vivió y el mismo Jesús nos va a demostrar cómo se manejan las situaciones. En una ocasión los discípulos iban viajando en barco de un lado para otro. Y en medio de ese mar, de esta situación, se les vino una tormenta, pero feísima. Me llama mucho la atención que, como siempre, el ser humano trata de tomar control de la situación que no está en su control. Trata de tomar control de situaciones que no están en su control. Y teniendo a Jesús en el barco, vean lo que ellos trataron de hacer. Trataron de calmar el barco, trataron de dirigir el barco, trataron de conducir el barco, trataron de rescatar. Y cuando ya ellos en algún momento dado ya se les agotó todo, se acordaron que Jesús iba ahí con ellos. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Sacando agua del bote, amarrando cosas, poniéndose los salvavidas. Dice el libro de Marcos capítulo 4, 35 al 40, que Jesús estaba dormido en medio de la tormenta. Y no porque no le importara lo que estaba pasando afuera, es que cuando tú sabes y tienes una comunión con Dios como Él la tenía con su Padre Celestial, mira, puedes dormir en medio de la tormenta. Porque nuestra seguridad no viene por lo que nos rodea, nuestra seguridad no viene por lo que tienes. Tu seguridad no va a venir por lo que haces, tu seguridad debes de saber que viene únicamente por Cristo Jesús. Y los discípulos se acordaron, hasta entonces se acordaron. Cuando ya no pudieron y ya se les agotaron todos sus recursos y su fe humana, se acordaron que Jesús iba ahí. Y entonces dice que ellos levantaron a Jesús, lo despertaron. ¿Qué tan profundo puede dormir Cristo Jesús en medio de una tormenta? ¿No les parece que debemos de tener ese mismo sueño y tranquilidad? Yo es lo que quiero pedirle a Dios. Ayúdame a estar tranquilo, a dormir tranquilo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado.
¿Dónde está nuestra confianza en Dios? ¿Dónde está nuestra esperanza en Dios? Ojalá que tú y yo podamos estar durmiendo en paz y tranquilidad y a ese nivel en medio de la tormenta. Y cuando los discípulos levantaron a Jesús, dice que Jesús se levanta y reprende la tormenta y la calma. ¿Y qué les dijo Jesús? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Dice el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 40. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tú y yo estamos en medio de una tormenta. Ahorita mismo estamos en una tormenta. No podemos hacer nada. No está en nuestro control. No podemos saber si esto es verdad o es mentira o hay una manipulación. No sabemos. Pero miren, el mayor ejemplo es lo que está pasando en este texto. Dios nos dice, ¿por qué se turbaron? ¿Por qué, dice la palabra de Dios, por qué se amedrentaron? ¿Por qué tuvieron miedo? ¿No tenéis fe? ¿No tienes fe? Las tormentas y este tipo de situaciones vienen para dos cosas. Ver tu condición y también ver la necesidad que tenemos cada día y cada momento de la presencia de Dios en nuestras vidas. Deseo que Dios te bendiga. Deseo que pongas tu depresión en las manos de Dios. Deseo que pongas tu estrés en las manos de Dios y pongas tu ansiedad en las manos de Dios. Que nada te moleste, que nada te perturbe, que nada te mueva de la fe en Cristo Jesús y que puedas tú estar tranquilo. No solamente el día de hoy, sino cada día hasta que Cristo venga. ¿Qué te preocupa? Y conste, yo no estoy diciendo que no hagas nada, yo no estoy diciendo que no prevengas, pero si en algún momento dado se acaba el agua, si en algún momento dado se acaban los recursos, si en algún momento dado se acaba lo que tú estás tratando de hacer, ve a Cristo Jesús, levántalo, porque quizás no es que esté el dormido, el que está dormido eres tú, y tienes que levantarlo para que sepas que con Cristo en tu barco, en tu vida, no te va a pasar nada y llegarás a la otra orilla seguro. Deseo que Dios les bendiga, deseo que puedan estar tranquilos y confiados, no en ustedes, sino en lo que Dios va a hacer contigo, especialmente el día de hoy. Reciban un saludo desde acá, desde Austin, Texas. Soy el pastor David López y recuerda, confía en Dios, pero lávate las manos.